Buenos días de nuevo. Estamos ante un nuevo espacio de la Rebotica. Ya saben ustedes que es el espacio de salud donde intervienen diferentes profesionales y que siempre aprendemos algo con ellos. La ley del hielo. ¿Qué les suena a ustedes? Pues la ley del hielo es un maltrato psicológico encubierto, ya que no hay un maltrato directo ni agresivo al uso, pero mediante el silencio, ignorando a una persona, le generamos mucho dolor, por lo que se llama ley del hielo, a ese conjunto de conductas que generan ignorar a otro. Es la acción de manera consciente y deliberada de parar la comunicación con otra persona o hacerlo de una manera escueta y mostrando desprecio. Puede aparecer en cualquier tipo de relación personal. Ocurre tanto en amigos, en parejas, entre padres e hijos y viceversa, familiares. Suele aparecer tras un conflicto previo o cuando no se consigue lo que uno quiere del otro. La ley del hielo. Hoy tenemos con nosotros a nuestra psicóloga Nieves Sánchez Ramírez de Centro Nisara para hablar de ello. Hola a todos. A ver, este es un tema que me encuentro mucho en consulta y que de verdad tiene una afectación muy fuerte en las personas. Creo que ahora o desde hace poco cuando se está viendo como una problemática, porque creo que esto se ha utilizado como técnica de afrontamiento en casi todas las relaciones o que antes se normalizaba mucho. Y de verdad que crea problemáticas en la persona que lo está sufriendo muy fuerte. Y la llamada ley del hielo es una técnica de afrontamiento inadecuada que utilizan algunas personas, sobre todo en situaciones de enfado, como has dicho tú, cuando no consiguen lo que quieren, que obviamente no ayuda a solucionar en absoluto la situación y que crea mucho malestar en la relación. Da igual en qué tipo de relación sea, de pareja, familiar, social o en otro tipo de relación cualquiera. Y se caracteriza por crear una situación de vacío hacia la otra persona, silencio e indiferencia. Se suele ver en relaciones en las que no hay una igualdad plena, es decir, uno de los integrantes de la relación adopta un rol de superioridad y el objetivo de esta conducta es condicionar a la otra persona, bien para que cambie su opinión, se disculpe o sienta culpa y responsabilidad por lo que ha pasado. Obviamente, esta postura está muy alejada de la comunicación necesaria para solucionar los conflictos y los malentendidos. La verdad es que yo era la primera vez que oía eso de la ley del hielo, pero una vez que vamos desarrollando el tema, la verdad es que te la encuentras por todos sitios. ¿Cuáles son las consecuencias de esta conducta, Nieves? Hay que tener en cuenta que esta conducta no influye de manera negativa solamente en la convivencia. También puede presentarse de otras formas, como por ejemplo, lo típico de no responder de manera intencional al teléfono o a los mensajes que te llegan, contestar con monosílabos o con una tonalidad seca y distante, por lo que su influencia se extiende en muchos contextos, ¿vale? Por tanto, sus consecuencias también. Es importante que este tipo de comportamiento no se normalice en la vida de la relación, ya que este tipo de conducta no está teniendo en cuenta las emociones o el bienestar emocional de la otra persona. Alguien que se enfrenta a este tipo de comportamiento no tiene la información suficiente de lo que está ocurriendo a su alrededor o de por qué está pasando, por lo que entra en una situación de tensión en la que está intentando adivinar continuamente qué hacer o qué no hacer y el por qué están pasando ciertas cosas o por qué están en esa situación. Es decir, hay una desinformación completa y por tanto mucha inseguridad. Puede llegar a afectar a autoestima, ya que aparecen sentimientos de culpabilidad y de descontrol de la situación, y eso nos afecta muchísimo a las personas. Además, por supuesto, debilita la confianza y la comunicación que hay en la relación. La persona que está teniendo este comportamiento quizás no es consciente de las consecuencias que está produciendo en la otra persona, porque hay que tener en cuenta que este tipo de técnica de afrontamiento puede ser aprendida. Es decir, por ejemplo, un familiar nos lo hace a nosotros desde pequeños, ¿vale? Cuando hacemos algo mal o cuando nos enfadamos, nuestro familiar nos contesta dejando de hablarnos pues durante un día o dos o tres o lo que sea. Entonces nosotros aprendemos que esa es la técnica adecuada para afrontar ese tipo de situaciones. Por tanto, eso hace que muchas veces la persona que lo hace no sea consciente realmente de las consecuencias que está produciendo en la otra persona. Por eso es importante, cuando la situación esté más tranquila, más calmada, hacerle ver a la persona lo que supone ese comportamiento y que sea responsable de trabajar para no volver a cometerlo y de trabajar para atajar esa situación de manera diferente. Difícil lo veo, pero bueno. ¿Es una forma de disminuir la intensidad emocional? No, es muy importante esta diferencia, porque no debemos confundir la ley del silencio
con los tiempos que necesitan las personas para poder bajar la intensidad emocional y poder afrontar la situación. Es más, muchas veces desde la psicología se aconseja cuando vamos a afrontar un problema no hacerlo de manera emocional, sino hacerlo de manera racional. Y para eso hay que darse un tiempo para disminuir la intensidad de las emociones, ¿vale? En este último caso, es decir, en el tiempo que utilizamos para bajar la intensidad emocional, la persona utiliza ese tiempo para poder relajarse con el objetivo de comunicar y solucionar, teniendo en cuenta las emociones de la otra persona. Además, en este caso hay una comunicación de que se necesita ese tiempo, es decir, yo le digo a la otra persona, oye, necesito un tiempo para bajar mi intensidad emocional y luego abarcamos el tema o vemos cómo lo solucionamos, ¿vale? En el caso de la ley del hielo, no hay comunicación de ningún tipo. Es decir, la persona se encierra tanto en sus argumentos y en sus emociones que ella misma se va retroalimentando y no es consciente que está alargando una situación dolorosa e innecesaria que pues la aleja de esa comunicación y produce un desgaste muy fuerte en la relación. Una cosa que has comentado tú antes, que cada vez se ve más casos en la consulta sobre este tema, la ley del hielo. ¿A qué crees tú que es debido? Creo que se debe más a que le hemos puesto nombre. A que ha pasado de ser algo que teníamos muy normalizado, que se hacía mucho quizás en las casas y en las relaciones de pareja o de amistad, y que ahora le hemos puesto un nombre y lo hemos señalado, digámoslo así, ¿no? Y que se están enseñando también las consecuencias que esto tiene. Y cada vez se verbaliza más en las sesiones o en la psicología, se verbaliza más, las personas son más conscientes de que es una conducta inadecuada y tóxica, y entonces la verbalizan más cuando van a terapia. Uh-huh. Otra vez, otro día hablaremos de las relaciones tóxicas. Volveremos a hablar de ellas. Centro Nisara, Nieves Sánchez Ramírez, ¿dónde podremos encontrarte? Pues en la calle Lepanto número 22, aquí en Alhama de Murcia, y en el número de teléfono 639 20 30 44. Pues muchísimas gracias y dentro de poco, mucho más. Muchísimas gracias a vosotros.